Muy buenos días, amada iglesia. Muchas felicidades a todas nuestras queridas madres que hoy atesoramos, que apreciamos, que valoramos. De verdad que Dios ha sido muy bueno al diseñar la propagación de la humanidad a través de este esquema tan bello que sabemos que todos aquí hemos experimentado, porque nadie que está aquí vivo y respirando ha venido a la vida sin el vehículo precioso de una madre. Así que en esta mañana alabamos a Dios, glorificamos su nombre y exaltamos su gracia que nos da estos dones preciosos. En esta mañana tengo el reto de poder compartir con ustedes una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que no está basada en un texto particular, sino en un libro particular, que es el libro de Proverbios. Y aunque yo voy a estar leyendo para iniciar un versículo, no nos vamos a enfocar solamente en ese versículo, sino en varios pasajes de este hermoso libro lleno de sabiduría que Dios nos ha dado y a través del cual Él quiere hablarnos a nuestras vidas. Así que los quiero invitar para iniciar a que leamos este texto que se encuentra en Proverbios 14, versículo 1. Léanlo junto conmigo y después de esto vamos a orar y pedir al Señor su gracia. Dice así la palabra del Señor: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos arriba. Vamos a orar. Padre, hoy es un día muy especial. Todos los días del Señor son especiales para tu pueblo porque celebramos que nuestro Salvador resucitó con poder y con gloria, comunicándole al mundo que hay un solo camino a través del cual nuestras almas pueden ser perdonadas y reconciliadas, porque solo uno tiene autoridad. Solamente uno venció al pecado, a la muerte y al infierno, y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Señor, en esta mañana también celebramos los regalos y dones que tú has dado a la humanidad y en especial a tu pueblo, y celebramos a nuestras madres. Celebramos el don de las mujeres como ayudas idóneas. Y en esta mañana queremos hablar a sus corazones. Queremos que tu espíritu se mueva en medio nuestro. Y a través de la iluminación de tu espíritu, a través de la convicción de tu espíritu, a través de la gracia que tu espíritu imparte, yo te ruego, Señor, que guíes a nuestras damas hacia Jesucristo. Que tú les des a ellas hambre y deseo de vivir para tu gloria, de que puedan abandonar el vivir según la necedad de su corazón y puedan dejar que la sabiduría de Dios transforme sus vidas y puedan vivir gobernadas por su palabra y por su verdad. Oh Espíritu de Dios, tú conoces mis debilidades, tú conoces cuán lejos estoy yo de ser un mensajero fiel, pero yo te pido que a pesar de mí, tú me llenes de tu espíritu y tú llenes a toda esta congregación de tu Santo Espíritu. Oh Señor, háblanos, yo te lo ruego en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.
La Biblia, de principio a fin, relata historias de personas pecadoras que tuvieron encuentros con Jesús. Y cuando encontraron a Jesús, sus vidas fueron radicalmente transformadas por la gracia y el poder del Evangelio. De hecho, la Biblia menciona específicamente las vidas de muchas mujeres que Dios rescató y transformó. Y si tan solo nos enfocamos en el ministerio terrenal de Cristo, como estamos haciendo precisamente en la serie de Lucas, podemos ver la transformación de varias mujeres, como María Magdalena, que según Lucas 8:2 fue liberada por Jesucristo de 7 demonios que la poseían. Y cuando Cristo la liberó y la perdonó de su pasado, su vida nunca, jamás volvió a ser la misma. Y se convirtió en una de las fieles servidoras de Cristo, que por doquier le acompañaba con el resto de sus discípulos, yendo por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Pero también vemos a la mujer samaritana, perdida en una falsa religión, adorando a otro Dios en Samaria en vez de al Dios verdadero en Jerusalén, viviendo una vida promiscua, una vida inmoral. En su lista ya ella había tenido 5 maridos, y con el hombre con quien ella estaba en el momento de encontrarse con Cristo no era su marido. Y cuando esa mujer fue confrontada por Jesús, y Jesús le ofreció la gracia de su evangelio, ella no solo comprendió que Jesús era el verdadero Mesías, sino que también solo Jesucristo era capaz de saciar la sed de su alma, siendo Él la fuente de agua viva que salta para vida eterna. Esa mujer samaritana fue perdonada, reconciliada y transformada por Cristo, e inmediatamente comenzó a anunciarles a todos en su ciudad y a invitarlos a que vinieran a escuchar a aquel que la había transformado. Juan 4:39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Pero también se encuentra la mujer de Nazaret, que estuvo enferma con un flujo indetenible de sangre por más de 12 años, habiendo sufrido mucho en manos de médicos que no pudieron curarla, gastando prácticamente todo lo que tenía y nada la había curado. Y cuando ella escuchó hablar de Jesús, vino cruzando por en medio, atravesando la multitud y acercándose por detrás a Cristo. Ella pensaba dentro de sí: si tan solo tocare su manto, seré sana. Y así lo hizo. Y en el momento que tocó a Jesús, la Biblia dice tanto en Mateo 9, en Marcos 5, en Lucas 8, que al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba totalmente sana de aquel azote. Y la mujer, temblando y postrándose a los pies de Jesús, declaró delante de todos cómo el poder de Jesucristo había transformado su cuerpo y su vida para siempre. Amada iglesia, hoy celebramos las vidas de tantas mujeres que Dios en su gracia les ha concedido la dicha y la bienaventuranza de ser madres. Aquí también hay madres en potencia. Y la verdad es que ustedes son un hermoso regalo de Dios para la humanidad, para cada familia de la tierra, y en especial para nosotros, el pueblo redimido de Dios. Pero mucho más importante que celebrar el privilegio de ser madres, nosotros queremos alabar a Dios y celebrar aún más cómo la gracia especial de Dios les ha concedido como mujeres haber tenido un encuentro con Jesús.
y cómo sus vidas han sido y están siendo para siempre transformadas por su evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y oramos para que el Dios que transformó a María Magdalena, a la mujer samaritana y a la mujer del flujo de sangre, siga transformando las vidas de todas ustedes que forman parte de esta hermosa familia de Ciudad de Gracia. Y si tú nos visitas en esta mañana, es nuestro anhelo y oración que Dios comience este mismo día a transformar tu vida también. El sermón de esta mañana lo hemos titulado Transformadas por la sabiduría de Dios. Transformadas por la sabiduría de Dios. Y cuando meditamos en este tema, a la luz del libro de Proverbios, podemos resumir la verdad de este sermón aplicado especialmente a las damas que están presentes de esta manera. Puesto que el pecado endurece el corazón y lo vuelve simple, necio y escarnecedor, cada mujer necesita ser rescatada y transformada por la sabiduría de Dios, que la vuelva una mujer prudente, sabia y virtuosa. Tu corazón te vuelve simple, te vuelve necia, te vuelve burlona de la verdad de Dios. Es por eso que tú necesitas que hoy la sabiduría que es Cristo te vuelva una mujer prudente, una mujer sabia, una mujer virtuosa. Miren, como todos sabemos, el libro de Proverbios es una colección de dichos sabios que con gracia e ingenio expresan e ilustran una idea o concepto con una lección o moraleja, valiéndose de los recursos como la metáfora, la alegoría, la ironía. Y de hecho, Proverbios 1:1 nos dice que estos proverbios son de Salomón, porque la verdad es que la mayoría de las porciones fueron escritas por Salomón. Y aunque otros escritores participaron, Salomón fue el autor principal y el editor general del libro. Primera de Reyes 4, del 29 al 34, nos revela que Dios, cuando Salomón le pidió sabiduría a Dios y Dios se la concedió, Dios le dio mucha sabiduría a Salomón, discernimiento, amplitud de corazón, guiándolo a componer 3,000 proverbios, llegando a disertar Salomón sobre árboles, animales, aves, reptiles y peces, pero mucho más, a disertar sobre la realidad de nuestra condición como pecadores y de nuestra necesidad de salvación por gracia a través de la sabiduría de Dios. Así que el libro de Proverbios no es una colección imprevista, no es una colección al azar de dichos aislados, sino una construcción intencional, con objetivos muy claros, alineados con el tema central del Evangelio de la Gracia en la persona y la obra de Cristo. En nuestro estudio de hoy vamos a ver cómo Dios quiere y puede transformar a cualquier mujer que se vuelve a Dios en arrepentimiento, confiando en su sabiduría que tiene el poder. Oye bien, la sabiduría de Dios tiene el poder de regenerar, tiene el poder de perdonar y tiene el poder de entrenar a toda mujer que oye su voz y obedece su consejo. Así que vamos a estudiar 3 grandes obras de la sabiduría que pueden transformar a cualquier mujer en una mujer prudente, sabia y virtuosa. Así que consideremos entonces la primera obra de la sabiduría, y es que la sabiduría de Dios tiene el poder de regenerarte,
produciendo en ti un nuevo corazón. La sabiduría de Dios tiene el poder de regenerarte, produciendo en ti un nuevo corazón. Mira conmigo, Proverbios 1, 20 al 23. La sabiduría clama en la calle, en las plazas, alza su voz. Clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad, pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Vuélvanse a mi reprensión, y derramaré mi espíritu sobre ustedes, y les haré conocer mis palabras. El libro de Proverbios habla de varios tipos de mujeres que pudiéramos resumirlas en dos grandes categorías que encontramos en el pasaje de Proverbios 14:1 que leímos al principio. Dice Proverbios 14:1: la mujer sabia edifica su casa, y la necia con sus manos la derriba. De modo que estas son las dos categorías generales. Por un lado está la mujer sabia, que por la sabiduría de Dios tiene la capacidad y la sagacidad de edificar bien su casa. Y por otro lado está la mujer necia, que por la necedad y dureza de su corazón, con sus propias manos, tomando malas decisiones, siguiendo los impulsos desordenados de su corazón, termina derribando su casa. Y cuando estudias Proverbios, te das cuenta que dentro de esa categoría general de mujeres necias existen varias subcategorías expresadas con varios calificativos. Están las mujeres insensatas, las rencillosas, las iracundas, las vanidosas, las extrañas, las malas, las adúlteras y las rameras. Pero por otro lado, Proverbios nos presenta la otra categoría de mujeres sabias, que al entrar en una relación con Dios no nacieron siendo sabias, se volvieron sabias al entrar en una relación con Dios a través de la sabiduría de Dios, encontrando que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y ese temor a Dios las transforma en mujeres agraciadas, prudentes, sabias y virtuosas. Pero con toda sinceridad y con toda verdad, yo debo plantearles lo siguiente: a la luz del libro de Proverbios y de toda la Biblia, ese cambio y esa transformación en la vida de una mujer solo puede ocurrir cuando ella experimenta un encuentro con la persona y la obra de la sabiduría, que no es otra sino la persona y la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo recuerdo a mi profesor de teología, al doctor Michael Barrett, que nos decía que la razón por la que nosotros no encontrábamos a Cristo en el Antiguo Testamento era porque solo lo buscamos por sus nombres del Nuevo Testamento y no por lo que solo Él puede hacer a través de toda la Biblia. Hermanos y amigos, Cristo está en todas las Escrituras, desde Génesis a Apocalipsis. Toda la Biblia se trata de Él. Y lamentablemente, si leemos la Biblia sin ver a Jesucristo, si leemos la Biblia sin buscar a Jesucristo, terminaremos distorsionando su mensaje, convirtiéndolo en un libro de mandamientos morales solo suficiente para reformar externamente la conducta y hacernos personas hipócritas y de apariencia. Y precisamente por eso mi profesor escribió ese libro llamado Comenzando desde Moisés, una guía para encontrar a Jesucristo en el Antiguo Testamento, con el fin de que comprendamos cómo desde Moisés, desde Génesis y luego a través de todos los profetas, todas las Escrituras apuntan, hablan y dirigen nuestros corazones hacia Cristo. Miren, muchos leen el libro de Proverbios pensando que son solo dichos sabios, que si les prestamos atención, si lo traemos a la memoria en medio de los problemas de la vida,
Estos nos enseñarán cierta sagacidad y astucia para saber cómo manejarnos en la vida. Pero miren, toda la moralidad y toda la justicia práctica de Proverbios, con toda la sencillez y brevedad de sus dichos encapsulados, no pueden ser vividos, ni pueden gobernar un corazón que todavía está muerto en sus delitos y pecados. Los pecadores necesitamos más que una enseñanza sencilla y práctica. Los pecadores necesitamos un nuevo corazón. Ser resucitados de muerte a vida. Un corazón regenerado por el Espíritu de Dios. Y hermanos y amigos, eso solo puede hacerlo el Señor Jesucristo. Cada libro de la Biblia está construido sobre la base de la promesa del Mesías, quien es el Cordero de Dios, que por decreto divino, allá en el consejo de la Trinidad, fue inmolado, y quien a su debido tiempo vendría al mundo para llevar a cabo ese acto de salvación en favor de pecadores, que fue ilustrado continuamente en el Antiguo Testamento desde Génesis 3:15, a través de los sacrificios de animales, y luego más claramente por el tabernáculo y el templo. Y es por esto que Proverbios 1:20 al 23 nos introduce a la sabiduría. Clamando por las calles, alzando su voz en las plazas, llamando e invitando a los simples, a los insensatos y a los burladores a que se arrepientan de sus necedades y de sus rebeliones, y a que se vuelvan a la reprensión de la voz de Jesucristo. Y cuando un hombre o una mujer pecadora escucha su reprensión, la sabiduría promete derramar su espíritu sobre ellos, haciéndoles entender sus palabras, concediéndoles el maravilloso regalo del arrepentimiento y de la fe para salvación de sus almas, dándoles un nuevo corazón, un corazón que entiende, un corazón que valora y que abraza su sacrificio por ellos. Cristo es la sabiduría de Dios. Por eso es que el ministerio de Cristo en el Antiguo Testamento no es diferente de su ministerio en el Nuevo Testamento. Esa misma sabiduría que clamaba por las calles y alzaba su voz en las plazas en Proverbios 1 a través de los profetas, es el mismo Cristo que vino al mundo y salía predicando a todas las aldeas y en todas las ciudades, diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado. Y ahora Cristo, por medio de su iglesia, continúa proclamando su palabra, su evangelio, su salvación, para que todo hombre o mujer que escucha hoy su voz no se endurezca en su corazón, sino que proceda al arrepentimiento. Cristo es la sabiduría de Dios, que quiere y puede rescatar y transformar la vida de cualquier pecador. Y oye esto: si Él tuvo poder para sanar, restaurar y transformar a María Magdalena, a la mujer samaritana, a la mujer del flujo de sangre, Él también tiene el poder para sanarte, restaurarte y transformarte a ti, oh mujer, quien quiera que seas, porque su vida, su muerte y su resurrección le dan a Jesucristo, y solo a Cristo, el poder legal para darte un nuevo corazón y el poder absoluto para, con su resurrección, resucitarte también a ti a una nueva vida, de modo que en Cristo puedas vivir una vida para gloria de Dios. Pero para que eso ocurra, tú tienes que clamar a Dios para que Cristo, su sabiduría, te conceda esa regeneración del Espíritu en tu corazón. Mira, la regeneración es un nuevo nacimiento,
Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es un nuevo nacimiento que te otorga un nuevo corazón, un corazón que se arrepiente ante Dios, un corazón que ama y teme a Dios, un corazón que progresivamente obedece la palabra de Dios. Me encanta cómo lo describe el teólogo y pastor R.A. Torrey. Él dijo, el Espíritu Santo tiene poder para renovar a los pecadores, para hacerlos nuevos, para regenerarlos. La regeneración es obra del Espíritu Santo. Él puede tomar a un hombre muerto en delitos y pecados y vivificarlo. Puede tomar a una mujer cuya mente está ciega a la verdad de Dios, cuya voluntad está enemistada con Dios y se inclina al pecado, cuyos afectos son corruptos y viles, y transformarla, impartirle la naturaleza de Dios para que piense como Dios, desee lo que Dios quiere, ame lo que Dios ama y odie lo que Dios odia. Gloria a Dios. Ahora, no malentiendas esto. La regeneración no es el resultado de un abracadabra místico que si tú conjuras la fórmula correcta te puede convertir radicalmente en una princesa perfecta. No, el Evangelio es el sobrio mensaje y urgente llamado a todas las mujeres pecadoras a que se arrepientan y crean en el ungido de Dios, a que pongan su confianza y su fe en su obra completa y terminada de Jesús, quien vivió, murió y resucitó por pecadores. Y si hoy, en esta mañana, con pleno entendimiento y sincera convicción, tú oras a Dios confesando con tu boca que Jesús es el Señor, si hoy clamas a Dios convencida, con fe en tu corazón, que Dios al único que levantó de entre los muertos fue Jesucristo para darte vida, el Espíritu de Dios te circuncidará el corazón. El Espíritu de Dios mudará tu corazón, dándote un corazón sensible, un corazón humilde, obediente y enseñable. Y el mismo Espíritu comenzará a escribir su ley en tu corazón, para que no sea un tema de apariencia ni de fingimiento, sino para que lo ames con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esta no es una obra de la ingeniosidad humana ni del esfuerzo humano. Esto es una obra de la sabiduría de Dios. Ya vimos la primera obra de la sabiduría de Dios, y es que tiene el poder de regenerarte, produciendo en ti un nuevo corazón. Veamos ahora la segunda obra de la sabiduría de Dios, y es que la sabiduría de Dios tiene el poder de perdonarte, quitando la culpa y vergüenza de tus pecados. La sabiduría de Dios tiene el poder de perdonarte, quitando la culpa y vergüenza de tus pecados. Y aquí hay una serie de textos que estaremos viendo uno por uno a medida que vayamos conversando acerca de este punto. Estos pasajes y otros más describen a la mujer cuando vive una vida controlada por la necedad de su corazón. Y al estudiar Proverbios encontramos por lo menos 4 conductas necias que revelan las inclinaciones pecaminosas de las mujeres. Y Dios describe estas conductas con el propósito de traer convicción al corazón. Y la sabiduría de Dios llama a las mujeres, al recibir convicción, que confiesen estas conductas necias como pecados, y que por la gracia de Dios aprendan a apartarse de ellas para no seguir siendo mujeres necias. Por eso, en primer lugar, la sabiduría de Dios te llama a confesar y a apartarte de ser una mujer insensata. Proverbios 9:13 habla de la mujer insensata y dice que la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Esta descripción es algo terrible. La mujer insensata es una mujer que
escoge ser insolente. Y esto significa ser controlada por la torpeza y la obstinación. Y no es torpe, no me malentiendan, no es torpe porque tiene deficiencias mentales, sino que es torpe porque es propensa a continuamente tomar malas decisiones. Y por eso su vida se inclina hacia la inmadurez de vivir por el impulso de sus emociones, sin filtrar a la luz de la palabra sus decisiones, sin considerar seriamente y con antelación el resultado de dichas decisiones que luego terminan llevándola a la destrucción y a la ruina. La Biblia dice que la mujer insensata es alborotadora, simple e ignorante. Y es alborotadora porque se deja llevar por las turbulentas aguas de sus deseos, perdiendo al final toda vergüenza. Y es simple porque abandona el conocimiento moral de su conciencia, rechaza las instrucciones de la sabiduría de Dios en su palabra y luego se entrega a una voluntaria ignorancia porque sabe que ignora la palabra de Dios, que luego no mide las consecuencias de sus pecados. En segundo lugar, la sabiduría de Dios te llama a confesar y apartarte de ser una mujer vanidosa. Proverbios 11:22 dice que como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Toda mujer tiene una belleza y un atractivo natural. Y la belleza para algunos puede ser relativa, aunque el mundo enfatice o exalte un estereotipo de mujer que considere y la venda como la más bella, pero la verdad es que Dios hizo a cada mujer única. Dios hizo que cada mujer refleje de distintas maneras aspectos creativos de la hermosura de Dios. Y hoy reconocemos la hermosura que Dios les ha dado. La reconocemos como un don de Dios. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de nuestro buen Dios. Pero yo quiero que tú sepas algo. Dios aborrece a la mujer que se enfoca en idolatrar su cuerpo, que persigue el placer desordenado de vender su imagen física como su tesoro más preciado. Y describe a esa mujer como un zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. ¡Wow! La mujer vanidosa es la que hace un ídolo de tener el cuerpo perfecto, que dedica la mayor parte de sus energías y de sus recursos para embellecer su cuerpo y luego ser vista y luego ser codiciada por los hombres como una megadiva. Este tipo de mujer rechaza cultivar primero y sobre todo un carácter piadoso de temer y agradar a Dios en su vida, en sus roles, en sus decisiones y en su conducta. Y hermanos y amigos, por más hermoso que sea un zarcillo de oro, la verdad es que si ese zarcillo de oro está en el hocico de un cerdo, será feo, será asqueroso y repugnante. Lamentablemente así Dios ve a la mujer vanidosa. Pero también en tercer lugar, la sabiduría de Dios te llama a confesar y a apartarte de ser una mujer rencillosa. Proverbios 21:9, 21:19, 25:24, 27:15 y 16. Todos hablan de una mujer rencillosa y afirman que es mejor vivir solo en un rincón del terrado o en una tierra desierta que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Esta mujer es descrita como una mujer peleona, discutidora, respondona, contenciosa, en fin, parece ser que es una mujer tan orgullosa que al final no se somete a ninguna autoridad, que abre su boca como un gallito de pelea para poner en su puesto a cualquier persona que le lleve la contraria o le tenga una opinión distinta, aun cuando esté equivocada o no. Proverbios 27:15 dice que esa mujer
es semejante a una gotera continua en tiempo de lluvia que cae y cae y cae, haciendo un ruido molestoso que no da descanso ni deja dormir a nadie. Y eso habla de una mujer que no entiende, que no acepta, que no obedece el rol establecido por Dios de sumisión, ni para con Dios, ni para con sus padres, ni para con su marido, sino que se impone con prepotencia en su corazón y con su boca sobre cualquier persona y autoridad. Y en cuarto lugar, la sabiduría de Dios te llama a confesar y apartarte de ser una mujer inmoral. Otros pasajes describen a esta mujer como una mujer extraña, una mujer mala, una mujer adúltera, una mujer ramera. Proverbios 30:20 dice que el proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice: no he hecho maldad. La mujer inmoral es la mujer que desestima por completo la pureza y la honradez de guardarse sexualmente pura para el matrimonio, como también se refiere a la mujer que, estando ya casada, rompe el pacto matrimonial buscando experimentar comer otro pan, probar otras aguas, saborear otra miel, fuera del lugar donde Dios ha prometido bendecir la intimidad que es en el matrimonio. Y miren, no sé si ya muchos de ustedes se bloquearon conmigo. Sé que para muchas damas estas descripciones puede ser que les hayan caído como un vaso de agua fría en sus cabezas. Sin embargo, mi intención no es avergonzarlas. Mi intención no es entristecerlas, ni tampoco atropellarlas, y mucho menos en un día tan especial donde hoy queremos celebrarlas y dar gracias a Dios por ustedes. Ahora bien, tú debes reconocer que Dios describe estas conductas necias que todas las mujeres en diferentes grados han practicado para darles convicción de sus pecados, con el objetivo de rescatarlas y mostrarles la urgente necesidad que cada una de ustedes tiene de confesarlos, de traer su culpa, de traer su vergüenza a la sabiduría de Dios, que es Jesucristo, quien no solo tiene el poder de perdonarlas, sino que no importa cómo haya sido tu pasado, Él tiene poder de levantarte de tu vergüenza y capacitarte para que puedas apartarte de la necedad de tu corazón. Yo espero que tú estés captando algo muy importante acerca del Evangelio. El Evangelio no es una conferencia motivacional de superación personal que te impulsa al final de escucharlo a que finalmente despiertes el poder que hay en ti de tomar la decisión de cambiar y abandonar tu necedad y comenzar de ahora en adelante a ser una mujer buena y moral que se conduce con decencia en su hogar y en la sociedad. No, ese no es el Evangelio que predicamos. Ese no es el Evangelio que la Biblia presenta. Ninguna mujer puede por sí misma liberarse de su culpa ni del poder esclavizante de sus pecados con el solo determinarse por su propia voluntad. No puedes y nunca lograrás, porque el pecado te ha hecho esclava y sus cadenas son demasiado fuertes para tú soltarte por ti sola. La Biblia enseña que cada hombre y mujer es responsable de sus deseos, pensamientos, actitudes y conductas, como dice Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y ante esa realidad espiritual, el consejo y el llamado de la sabiduría es a que no encubramos nuestros pecados, sino que los confesemos. En una cultura de gracia, donde abrazamos un evangelio de la gracia, la idea no es encubrir. La idea es de traer nuestros pecados a la cruz
Dice Proverbios 28:3, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Encubrir tus pecados te hunde, encubrir tus pecados te endurece, te aleja de Dios, te afecta psicológica, emocional y físicamente de maneras innumerables e inimaginables. Y porque tú eres un ser dicótomo, compuesto tanto de alma como de cuerpo, lo que tú haces en tu alma afecta a tu cuerpo, y lo que haces con tu cuerpo afecta a tu alma, y lo que haces en tu alma y con tu cuerpo afectan tu relación con Dios. Porque Dios te hizo para Él. Y el pecado en tu alma y el pecado en tu cuerpo te destruyen y te alejan de Dios. Pero oye esto, Dios resiste a la persona orgullosa que no admite, que no justifica, que culpa a otros y que hasta miente para encubrir sus pecados. Y yo se lo digo con temor y temblor. Se lo digo con mucho temor y temblor, porque yo también soy pecador. Y una de las tareas más difíciles de nosotros los pastores es exhortarles a ustedes a hacer algo que nosotros mismos también tenemos que hacer. Yo también soy pecador. Y no es tan fácil hablar de esto cuando yo estoy luchando también. Y yo lucho en mi propia vida y lucho en mi propio corazón, como seguro muchas de ustedes lo hacen. Pero yo le pido a Dios que me conceda la gracia de humillarme. Y le pido al Señor que en esta mañana te conceda como un regalo especial de su gracia, que todas ustedes como mujeres se humillen ante Dios. ¿Sabías que una de las causas principales de depresión son los sentimientos por culpa de pecados no confesados? David en el Salmo 32 describió los efectos en su alma y en su cuerpo de escoger callar y encubrir su pecado de adulterio con Betsabé. Y no solamente ese pecado, sino todos los otros pecados que los llevaron a encubrir su adulterio. David mismo dijo que cuando él cayó, su cuerpo se consumió todo el día en dolor y en tristeza mental, emocional y física, sintiendo la mano pesada de Dios apuntando a sus pecados, los cuales él resistía con todas sus fuerzas para no confesarlos. Pero gloria a Dios, que a pesar de haber sufrido desánimo, abatimiento, tristeza, confusión, oscuridad, todos indicadores de una severa depresión, al final el Espíritu de Dios y la sabiduría de Dios prevalecieron en su corazón. Y aunque reconozco que puede haber muchas razones por qué personas sufren depresión, con cierto tacto y cierta sensibilidad, yo quiero preguntarte esto. ¿Pudiera ser que hoy tú estés sufriendo algún grado de depresión, de tristeza y de desánimo porque estás ocultando tus pecados? Porque estás ocultando en tu orgullo algún pecado que no has tenido el valor de admitir y de traer ante la cruz de Jesucristo. La sabiduría de Dios le habla a tu conciencia y te dice: confiesa tus pecados, reconoce tus necedades, tráeme tus rebeliones, y si lo confiesas, Cristo te dice: yo te garantizo que por mi obra redentora yo tengo el poder para impartirte gracia perdonadora que libere y descargue tu conciencia, libere y descargue tu alma, tu mente y tu corazón. No sigas cargando con esa culpa que te endurece, que te deprime y te aleja de Dios. Cristo te dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Así que, mujer, quien quiera que seas, Dios te llama a confesar que es cierto, has sido una mujer insensata, vanidosa, rencillosa, inmoral, pero Él te llama a traer tus pecados a Jesucristo, que quiere perdonarte y liberarte
de seguir tu necio corazón. Si confiesas, esto es hermosísimo del Evangelio, la sabiduría de Dios gratuitamente te perdona. Jesucristo cubre todos tus pecados con su sangre. Y recuerda que no estamos predicando un evangelio de superación, predicamos a Jesucristo. La sabiduría de Dios, el misterio del poder de su cruz. Por eso dile a Jesús en esta mañana: no quiero esconderme más, no quiero justificarme más, no quiero mentir más, no quiero encubrir más mis pecados. Hoy, Señor mío, me desnudo ante ti, traigo mi culpa y vergüenza y confieso que he hecho lo malo ante Dios y los hombres. Y ahora vengo aferrada a tu promesa, buscando el perdón gratuito y completo que me ofreces a través de tu Hijo Jesucristo. Oh hermana y amiga mía, solo Cristo puede aplicar perdón a tu conciencia. Solo Él tiene poder para romper tus cadenas. Solo Él puede capacitarte para que te apartes y no entregues más tu voluntad al pecado. Ya hemos visto las dos primeras sabidurías, las dos primeras obras de la sabiduría de Dios. Primero, tiene el poder de regenerarte, produciendo en ti un nuevo corazón. Tiene el poder de perdonarte, quitando la culpa y la vergüenza de tus pecados. Y la tercera obra de la sabiduría de Dios es que tiene el poder de entrenarte para vivir en el temor a Dios. La sabiduría de Dios tiene el poder de entrenarte para vivir en el temor a Dios. Mira cuando leemos los primeros versículos de Proverbios 1, del versículo 2 al 7, cuando Salomón introduce cuál es el objetivo de este libro. Él dice, versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mira, esa sabiduría que tiene el poder de cambiar tu corazón y perdonar la culpa y la vergüenza de tus pecados, esa sabiduría nunca te deja donde te encuentra. Cristo en su gracia no solo te regenera y te perdona, sino que también te entrena para que poco a poco aprendas gradualmente a vivir según el principio de su sabiduría, que es el temor a Dios. Y cuando te detienes para conocer el propósito de este libro, según lo que acabamos de leer, la sabiduría de Dios quiere entrenarnos a través de aconsejarnos a vivir en prudencia, justicia, juicio y equidad, desarrollando en nosotros las habilidades que necesitamos en el diario vivir, habilidades espirituales de sagacidad, de inteligencia, de cordura espiritual, que discierne y comprende que el pecado sale del corazón y que por eso, sobre toda cosa guardada, debemos guardar nuestros corazones, porque del corazón fluyen los deseos, los pensamientos y las decisiones que determinarán el curso de nuestras vidas. La sabiduría de Dios quiere entrenarnos a vivir en la presencia de Dios, para gloria de Dios, en una relación de temor reverente que busca agradar y complacer a Dios, escuchando y obedeciendo su santa palabra en nuestras vidas. Pero oye bien esto, porque esto es una dinámica real que ocurre todos los días en tu vida y en la mía. No confiando ni siguiendo tu propio corazón pecaminoso, sino aprendiendo a buscar y recibir el consejo de Dios para cada área de tu vida en su santa palabra. Por eso dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y dice Proverbios 3:5 y 8, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová
y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mira, la sabiduría de Dios quiere entrenarte para que seas una mujer que sobre todas las cosas temas al Señor, guardando tu corazón de seguir su propio deseo y desarrollar la destreza de antes de tomar decisiones y de responder a las distintas circunstancias de la vida, que puedas hacerlo conforme a la verdad de su palabra. Y por eso tú tienes que volverte una mujer de la palabra. Y la mayoría de nosotros recordamos ese momento cuando Jesús visitó a María, a Marta y a Lázaro en Betania. Cómo Jesús, al llegar con sus discípulos, produjo en Marta una alta preocupación de servicio y atención que la tornó afanada con muchos quehaceres, olvidando la necesidad de ella sentarse a escuchar primero la palabra para ser transformada y gobernada por el Espíritu de Dios. Dice Lucas 10, 38 al 42, mientras miran la imagen que es muy ilustrativa, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mis queridas hermanas, mis queridas amigas, Dios transforma la mente y entrena el corazón en la sabiduría cuando nos sentamos a sus pies con hambre y sed de su verdad. Y lamentablemente lo digo con tristeza porque también yo lucho y me pasa a mí. Dejamos que los afanes del día a día como Marta nos roben los momentos preciados que necesitamos urgentemente de sentarnos a los pies de Jesús, a adquirir su consejo, a recibir sagacidad, a desarrollar inteligencia y cordura espiritual que ocurre cuando el Espíritu de Dios nos ilumina por su palabra. A veces pasamos más tiempo mirando la televisión y viendo videos y videos y videos interminables en las redes sociales que para nada contienen sabiduría, sino por el contrario nos están modelando y entrenando en la necedad, motivándonos a vivir según los impulsos de nuestros corazones. Y cuando analizas el libro de Proverbios, busca entrenarte y madurarte en 3 tipos de mujeres que glorifican a Dios. Y la primera mujer es la mujer que teme a Jehová. Proverbios 31:30 dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y en este texto, Cristo nos muestra que la verdadera belleza, yo sé que todas las mujeres se esmeran por embellecerse, pero Dios dice que la verdadera belleza, la belleza que hace que el corazón de Dios se alegre, es la belleza del corazón. Es cierto que hay espacio para que la mujer decentemente ordene, decore y embellezca su cuerpo, porque Dios es un Dios de orden. En toda su creación vemos su hermosura. Él ha vestido la creación de belleza con su orden creativo y hermoso. Pero oye esto, Dios nos hizo primero espíritus antes que cuerpos. Y Dios valora y le importa más la belleza de tu alma, la belleza espiritual de tu carácter, que un énfasis idolátrico en la belleza de tu cuerpo. Por lo tanto, mi querida hermana, sigue el ejemplo de María. Pasa más tiempo en la palabra que en el gimnasio. Ese versículo dice que la mujer que teme a Jehová, esa que recuerda su palabra,
esa que sentada a sus pies clama y le pide al Espíritu de Dios que la fortalezca para poner por obra su palabra. Esa mujer es alabada y exaltada por Dios. Yo estoy seguro que todas ustedes quieren ser alabadas y exaltadas por Dios. Por lo tanto, te exhorto a que busques la exaltación de Dios antes que el aplauso de los hombres. Permitan que la sabiduría de Dios las transforme en mujeres que temen a Dios como el objetivo principal de su vida, que renuevan sus mentes continuamente con la palabra y se conforman en deseo, en pensamiento, en conducta al carácter de Jesucristo con el poder del Espíritu para gloria de Dios. Y la segunda mujer es la mujer virtuosa. Y Proverbios 31:10 dice que la estima o el valor de la mujer virtuosa sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. La mujer virtuosa es una mujer hacendosa en lo interno de su corazón, que tiene firmes convicciones morales y que se enfoca principalmente en apegarse al diseño de Dios, desempeñando su rol de ayuda idónea con esmero y dedicación, con fuerza y valor, pero con este distintivo que yo sé que es difícil para las damas: sometiéndose y respetando a su marido, reconociendo que Dios, para su gloria, ha establecido un orden, ha establecido una jerarquía que representa su imagen y su gloria, y por lo tanto la mujer virtuosa crece en una sumisión bíblica, no solo para con su marido, sino para con toda autoridad, cultivándolo con el poder del Espíritu en un espíritu afable y apacible. Por eso dice Proverbios 12:4 que la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Es decir, que la mujer virtuosa es un adorno que trae gozo y gloria a su esposo, mientras que la mujer mala es como una enfermedad terminal que sigue trayendo dolor, tristeza y destrucción. Y la tercera mujer que glorifica a Dios es la mujer sabia y prudente. Y me vuelvo ahora al pasaje que vimos al principio. Dice Proverbios 14:1 que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Esa mujer sabia es la que actúa con discernimiento en sus actitudes para con los demás, actuando con sano juicio en sus relaciones humanas, desempeñando ciertamente su rol con habilidad y destreza, pero construyendo, oye bien esto, construyendo y santificando sus relaciones en vez de destruirlas y derribarlas. Miren, no hay nada más difícil que ver a una persona con mucha habilidad y capacidad, pero que no sabe llevarse bien con los demás. La mujer sabia edifica, construye, sana, reconcilia, santifica y restaura sus relaciones, comenzando en su propio hogar, con su marido y con sus hijos, y luego con el resto del mundo. Así que Cristo no solo te ilumina por medio de su Espíritu para renovar tu mente con su sabiduría, sino que queremos terminar reconociendo que Cristo también te da el poder para lograr ser esa mujer temerosa, esa mujer virtuosa, esa mujer sabia y prudente que trae gloria a Dios y que bendice a su familia y la sociedad. Queridas hermanas y amigas, Cristo resucitó con poder. Y Él resucitó con poder para que tú puedas vivir una vida nueva. Yo quiero decirte que en Cristo hay poder para ser rescatada y transformada de esa necedad de mujer y ser convertida en una mujer sabia y prudente para la gloria de Dios. O que en este día Dios te conceda, o que derrame de su presencia gracia sobre cada mujer creyente, sobre cada mujer presente, para que la sabiduría te transforme, para que la sabiduría haga de ti esa mujer que al final es exaltada y alabada por Dios. Solo Cristo, solo la sabiduría puede hacer esa transformación en una mujer que continuamente se arrepiente, que se aparta de la necedad de su corazón y por medio de Cristo renueva su mente y conforma su vida
a la sabiduría del Evangelio en el temor a Dios. Mujeres transformadas por la sabiduría. Padre, gracias.